Bueno, pues comenzamos una clase más de este canal, que es el tuyo, YouTube, este canal de Historia de la Filosofía, plat.online. Hoy le dedicamos la clase a la exposición de la filosofía de Descartes, a la que le vamos a dedicar dos clases en cuanto a la explicación de su filosofía. Luego desarrollaremos pues, dos textos que vamos a analizar, que son las meditaciones y el discurso del método. Hablamos de Descartes, se dice en francés René Descartes, pero está admitido también hablar de Descartes. Nosotros lo vamos a hacer así para que nos resulte un poquito más cómodo, ¿vale? Bueno, y comenzamos. Comenzamos primero haciendo una pequeña semblanza de su biografía. Bien, aquí tenéis el retrato de Franz Holzbein, eh, de Descartes, que como veis nace en 1596. Vale, nace en esa fecha en una familia acomodada. Su padre es consejero del Parlamento Regional de Bretaña, de manera que pertenece a la pequeña nobleza. Y eso le permite estudiar en el famoso Colegio de la Flèche, regentado por los jesuitas. Comienza a estudiar en 1604, pero queda decepcionado de la enseñanza que allí recibe. Él dice: me embargaban tantas dudas y errores que no había obtenido más provecho que el de reconocer más mi ignorancia. Bueno, también estudia Derecho, hace la licenciatura en Derecho en Poitiers, en la Universidad de Poitiers. Pero después de toda esta etapa universitaria, pues donde aprende sobre todo filosofía aristotélica, escolástica, pues toda esa filosofía le deja un mal sabor de boca. Llega a decir: no hay en ella cosa alguna que no sea objeto de disputa y por tanto que no sea dudosa. Es decir, hay un continuo debate donde no hay pocas certezas. Y él sobre todo lo que busca es la certeza. Y esa certeza y esa evidencia la encuentra en las matemáticas, que es el único saber, la única ciencia que le satisface. Y se extraña de que sus cimientos, los cimientos tan sólidos que tiene la matemática, pues no sirva para construir algo más elevado, ¿no? Es decir, que se limite solamente a la ciencia y no se haya utilizado, por ejemplo, para aplicarlo a la filosofía. Bueno, por tanto, Descartes, como no está satisfecho con nada de lo aprendido, toma la decisión de abandonar completamente el estudio de las letras y, digamos, buscar la ciencia dentro del mismo y viajar por todo el mundo, pues leyendo o consultando, como él dice, el gran libro del mundo. De manera que participa, digamos, en viajar, en ver cortes y ejércitos. De hecho, se alista primero con el ejército protestante de Mauricio de Nassau y luego que lucha contra los españoles desde Holanda, y luego con los católicos liderados por el duque de Baviera, por Maximiliano de Baviera. De esta manera participa en la guerra de los 30 años, aunque no de una manera directa, ¿no? Y le ocurre que estando pues acuartelado en la ciudad de Ulm, en Alemania, la noche del 10 de noviembre de 1619, en un periodo de descanso y de inactividad militar, cuando, digamos, aislado por una intensa nevada, se queda dormido frente a la estufa y tiene 3 sueños donde se le revelan los fundamentos de su propio método. Aunque el método lo se desarrollará posteriormente, pero al menos descubre los rudimentos de una ciencia maravillosa y luego ese método pues lo irá elaborando poco a poco. El caso es que una vez que ha descubierto eso, abandona ya su vida errática, abandona la vida militar y se centra en sus actividades filosófico-científicas, y aunque viaja por muchos países, decide ya también dejar de viajar, esa vida viajera que había llevado por Francia, por Alemania, por Suiza e Italia, y se establece pues, en Holanda, donde busca la tranquilidad de una tierra que aparte era una tierra de libertades, una mentalidad bastante abierta. Y se establece allí en 1628.
Su filosofía va a tener un gran éxito, pero también va a desatar muchos ataques, muchas polémicas desde la universidad, que estaba dominada evidentemente por la enseñanza aristotélica y escolástica, o la filosofía de Tomás de Aquino, que seguía pues los principios de Aristóteles, de la filosofía aristotélica, pero sí que tiene también muchos discípulos, muchos entusiastas que le apoyan, ¿no? Bueno, de manera que también tiene la amistad de grandes nobles, de reinas. Aquí aparece citada la reina Cristina de Suecia, pero antes de eso también la princesa Isabel de Bohemia tiene con ella una estrecha amistad, hasta el punto de que le dedica una de sus obras, Los principios de la filosofía, y aparte de sus conversaciones y cartas con ella se seguirán las pasiones del alma. Y además también recibe la invitación de esta reina de Suecia, la reina Cristina, que le pone a su disposición un navío de su escuadra para llevarlo hasta allí. Y Descartes pues va hasta Estocolmo, pero claro, allí hay la estancia es bastante desagradable, no solamente por las querellas que tiene con los intelectuales del lugar, sino también por el mal clima, y aparte porque se ve obligado a darle clase a las 5 de la mañana, de manera que muere de una pulmonía el 11 de febrero de 1650, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunas de sus grandes obras, las que vamos a leer aquí. Van a ser de todas, de esas cuatro que veis, o cinco que aquí señalo. Pues nos vamos a centrar en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas. El discurso del método es la obra más famosa e importante que publica por primera vez. En realidad es un prólogo a 3 ensayos científicos, y las meditaciones metafísicas es donde desarrolla toda su filosofía, ¿no? Y está acompañada de un conjunto de objeciones de los intelectuales de su época y la respuesta que él le da a estos filósofos y teólogos que le acusan de diferentes incoherencias, y él intenta responder a todas ellas. Muy bien, pues en cuanto a la vida, a la trascendencia de la filosofía, Descartes, la figura de Descartes es importante porque inaugura la filosofía moderna, que supone ya la autonomía absoluta de la razón frente a la fe. Está totalmente libre frente a la dependencia de la teología, ¿no? Esto tiene dos consecuencias. Desde un punto de vista negativo, pues esta razón va a ser una razón que va a estar libre, no va a estar coartada pues ya por ninguna tradición, ni por la fe cristiana, ni por la autoridad de Aristóteles. Pero además, positivamente, pues la razón para Descartes va a ser el Tribunal Supremo que le permita juzgar qué es lo verdadero y qué es lo falso. En cuanto a las aportaciones científicas, seguramente todos hemos utilizado las coordenadas cartesianas para representar las funciones. Entonces, en matemáticas, pues desarrolló esas coordenadas que se le deben a él. Cartesio es el nombre de Descartes en latín, por eso las coordenadas cartesianas son las coordenadas de Descartes, que es donde se representaban las funciones con un eje de ordenada y un eje de abscisas. A él también se le debe la geometría analítica, el desarrollo de la geometría analítica. También abrió el camino al cálculo infinitesimal. En fin, tiene unas grandes aportaciones, sobre todo en el terreno matemático, ¿no? Que es el que más desarrolló. Sin embargo, en física, pues él también tiene importantes estudios sobre la visión, tal como vemos ahí en ese gráfico, sobre astronomía, ¿vale? También algunos estudios físicos en el mundo. Él tiene un libro que no publicó por la condena de Galileo por parte de la Inquisición, no se atrevió a publicar, de manera que tuvo también grandes aportaciones en esa revolución científica. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la filosofía de Descartes? Esto ya lo plantea en el discurso del método, y él dice que él no pretende enseñar el método que deben de seguir los demás, sino él intenta responder a un problema personal que él tiene, que sería el de conducir rectamente su razón. Es decir, encontrar, digamos, un principio rector que le sirva para poner orden en sus conocimientos.
Y él pone la siguiente comparación de tomada de la arquitectura. Eh, Él comenta que los edificios que ha hecho un solo arquitecto, que tiene una unidad de criterio, es más bello que otros que han sido tratados de restaurar sobre antiguos muros donde han participado diferentes arquitectos, ¿no? De manera que aquí se está refiriendo a esta mezcolanza que había en la Edad Media entre diferentes puntos de vista, el de la fe, el de Aristóteles, por ejemplo, en el caso de la teología de Tomás de Aquino, donde hay un sincretismo extraño entre diferentes puntos de vista. Él piensa que la filosofía tiene que ser coherente y tiene que ser trazada por el diseño de un solo arquitecto. Para él la sabiduría de su época es como un edificio falto de unidad, ya inservible, que está desvencijado y como aparece ahí en esa fotografía, ¿no? Donde ya la naturaleza va cobrando su fuero sobre la propia arquitectura humana, ¿no? Y él se propone pues derribar ese viejo edificio que cada vez está más inservible, es más inútil, para establecer un nuevo edificio, es decir, un nuevo edificio del saber sobre cimientos sólidos. Bueno, entonces él dice que, bueno, que evidentemente él no pretende derribar todo el saber, no pretende derribar una ciudad entera, pero sí que quiere hacer como mucha gente que derriba su vivienda particular para reedificar una vivienda sobre nuevos cimientos. Pues lo mismo él intenta hacer con su mente. Él intenta únicamente reformar sus propios pensamientos para edificar un terreno sobre bases sólidas y si esa edificación del conocimiento que él establece y que le vale a él, vale para los demás, pues mucho mejor, ¿no? De manera que él propone esa solución que ha encontrado y que sirve para él para plantear a los demás si puede valer para todos por igual, ¿no? Y para ello se basa en el principio de que la razón y el buen sentido, el bon sense, es igual en todas las personas. Eh, sí, porque si la razón es la misma, si hay diversidad de opiniones, es porque establecemos diferentes modos de guiarla, diferentes métodos, y porque se aplica a diferentes objetos, y por eso da lugar a diferentes ciencias. Pero realmente la razón es la misma. De manera que si encontramos, digamos, los fundamentos de cómo funciona esa razón, cuál es el método para que se conduzca rectamente, pues podemos avanzar mucho porque podemos unificar el saber, puesto que la razón, como dice Descartes, es igual en todos los seres humanos. De manera que la conclusión que va a tener es que las distintas ciencias y los distintos saberes van a ser manifestaciones de una sola razón, que es la misma para todos, ¿eh? Y que Descartes llama el buen sentido, el bon sens, es decir, lo que podríamos decir el sentido común. Entonces él intenta, como veis ahí en esa imagen, encontrar como la llave para abrir esa puerta al buen sentido, a la razón común, a todas las personas, ¿no? Para establecer una ciencia de la razón, ¿no? Y una filosofía basada en criterios rigurosos y científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta razón nos va a servir no solamente para orientarnos en la vida a nivel práctico, sino también para poder distinguir qué es verdad y qué es falsedad. Algo que él al terminar sus estudios no tenía nada claro. De manera que intenta establecer cuál es el funcionamiento, cuáles son las reglas que gobiernan, que dirigen pues, nuestro funcionamiento racional, ¿no? Y solo de esa manera podremos aplicarla correctamente y solo así podemos garantizar la verdad de nuestros conocimientos, de todos los conocimientos que nosotros podemos ir adquiriendo. Bueno, y de esa manera establece las reglas de su método. Es un método universal porque vale igualmente para todos, es único para todas las ciencias porque vale igual para todos, y él lo toma de una ciencia modélica que sería la geometría. En la geometría habría dos tipos de proposiciones. Ciertos principios indemostrables o axiomas que son evidentes, que se captan por intuición. Por ejemplo, el axioma de que el todo es igual a la suma de las partes, o el axioma de que entre dos puntos
solamente puede pasar una línea recta, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Esos serían axiomas porque con solo enunciarlos vemos la verdad de manera evidente, ¿no? Y a partir de ello, mediante una serie de cadenas de argumentos, pues ir demostrando una serie de teoremas. Por ejemplo, ahí en ese dibujo se está demostrando un teorema, el teorema de que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Y eso se puede representar también de manera visual, ¿no? De manera geométrica. Fijaros que hemos establecido una línea que pasa por el vértice de ese triángulo, ¿vale? Prolongamos los lados respectivos del triángulo y también la base. Hacemos una base arriba que es paralela a la base del triángulo de abajo y vemos cómo esos tres ángulos internos los vamos a proyectar hacia arriba, hacia la parte de arriba, a modo de espejo. Pues vemos como el ángulo A se corresponde con el ángulo A, el B con el B y el C con el C, esos dos ángulos opuestos. Si hemos visto arriba, la suma de A más B más C es 180 grados, porque estamos viendo que es un semicírculo, pues de la misma manera los ángulos internos del triángulo, que son exactamente igual que los que hay arriba, la suma de esos tres ángulos que son exactamente iguales, pues también deberá medir 180 grados, ¿no? Esto sería una demostración de tipo geométrico, ¿no? Entonces esa evidencia que Descartes encuentra en la matemática, por ejemplo, para deducir ese teorema de que el ángulo interno de un triángulo mide 180 grados, pues lo que él intenta aplicar también a la filosofía, ¿no? Bueno, la intuición entonces es realmente pues esa captación de la verdad por la sola luz de la razón que tenemos de manera segura y que podemos obtener de cosas que son simples, de todo lo simple podemos tener una intuición, porque es algo que vemos con total evidencia, ¿vale? Y la deducción pues sería pues demostrar a partir de esas verdades que hemos obtenido de conocimientos más simples, demostrar conocimientos más complejos, pues deduciendo una serie de verdades, ¿no? Aquí hemos visto una deducción, ¿no? Donde hemos visto cómo demostrar que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados, viendo cuánto miden cada uno de ellos, viendo cómo se pueden determinar y vemos como si la suma de 180 de los ángulos de arriba suma un semicírculo, 180 grados, pues lo mismo los de abajo. Es decir, que a partir de verdades, digamos, parciales, podemos llegar a conocimientos más complejos. Esto se puede aplicar en geometría o se puede aplicar en cualquier otra ciencia, ¿no? De esa manera la razón va procediendo de manera discursiva, lo que también Platón llamaba pensamiento discursivo. ¿Por qué es discursivo? Porque va discurriendo de una verdad a otra, más simple, hasta llegar a demostrar conocimientos más complejos. Bueno, por tanto, para Descartes, el método de la razón tiene que seguir una serie de reglas, que cuanto menos reglas sean mejor. En una obra que se llama Las reglas para la dirección del espíritu llegó incluso a determinar 21 reglas, pero en el discurso del método las simplificó en 4 reglas. Y esas 4 reglas, pues las vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, entonces resumiendo todo lo que hemos visto, vemos que si la razón es única, también hay una unidad en la razón y en el método. Sí, esa razón que es única, que es igual en todos los hombres, en todos los seres humanos, de ella nos interesa conocer cuál es su estructura. Lo primero que hemos visto es que la razón tiene 2 modos de conocimiento, 2 operaciones. La intuición, que sería conocer las cosas de manera clara y distinta, de una manera no dudosa, y la deducción, como a partir de eso que hemos obtenido por intuición, podemos, mediante unas cadenas de unas conexiones, ir pasando de una verdad a otra hasta llegar a una deducción, ¿no? Eso se establece, por ejemplo, en las matemáticas o se establece en la geometría, pero también se puede establecer en cualquier otra ciencia. Y además él propone otras 2 reglas, que sería
El análisis, que sería descomponer lo complejo hasta llegar a la naturaleza simple, de las cuales podemos tener una captación directa o intuitiva de la verdad, y la síntesis, que es la reconstrucción deductiva, donde vamos si el análisis vamos de lo complejo a lo simple, en el caso de la síntesis, pues iríamos de lo simple a lo complejo, ¿no? A partir de lo simple llegamos a conocimientos complejos. Bueno, vale. Vale, pues entonces el método y las 4 reglas de las que habíamos hablado tienen que ver con todo esto que venimos diciendo. La primera regla, dice Descartes, es la de no aceptar nada como verdadero hasta que no tengamos evidencia de que lo es. Esto aparece en el discurso del método. Esta sería la regla de la evidencia. Solamente podemos aceptar como verdadero aquello que captamos con fuerza, de manera no dudosa que es. Y esto lo obtenemos siempre, como hemos visto, de naturalezas simples, de algo que es simple y fácilmente de ver. Por tanto, de lo simple vamos a tener evidencia, nos vamos a quedar solamente con lo evidente, vamos a desechar lo que no lo sea. Cuando algo sea complejo, cuando hay un conocimiento complejo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues aplicarle la segunda regla, que es el análisis, que sería dividir cada uno de los problemas en sus partes más simples para analizarlas y cuando lleguemos a lo simple, ver si podemos eso ya comprenderlo con total evidencia, aplicando la regla primera. Una vez que también nosotros hayamos descompuesto lo complejo en lo simple, tendríamos que ser capaces también ir de lo simple a lo complejo, ¿no? ¿Vale? Tendríamos que ser capaces de ir desde los objetos más simples para reconstruir eso que antes hemos analizado en elementos complejos, ¿no? En elementos más simples para llegar a componer, digamos, el todo, el conjunto más complejo. A ver, es como si un mecánico, para conocer cómo funciona un motor, se ve obligado a descomponer ese motor en diferentes piezas que tiene que limpiar, que tiene que conocer, que tiene que ir analizando, ¿no? Pero después un buen mecánico tiene que saber luego ensamblar esas piezas unas con otras para construir el conjunto, que sería el motor, y un motor que funcione, ¿no? Y la última regla sería enumerar y revisar todas esas partes para ver que no hemos omitido ninguna, que no nos hemos dejado ninguna pieza por colocar y que hemos hecho el conjunto complejo, lo hemos hecho sin omitir ninguna pieza y utilizando todas las piezas. Evidentemente un buen mecánico tiene que saber reconstruir el motor sin que le falte ninguna pieza por colocar, porque una sola pieza impediría que el motor funcionara, ¿no? Entonces ese sería digamos, la forma en que tendría que actuar la razón, ¿no? Bueno, vale, y a partir de ahí se trataría, puesto que vamos a utilizar un método axiomático deductivo, y así es como funciona la matemática, así como va a funcionar la razón según Descartes, necesitaríamos encontrar un primer axioma que estuviera a salvo de toda duda para aplicar la primera regla, la regla de la evidencia, ¿no? Para quedarnos solamente con algo que aceptemos como absolutamente verdadero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos utilizar un filtro que nos permita llegar a un primer principio, una verdad indubitable de alguna manera? Pues aplicando lo que Descartes llama la duda metódica. Fijaros que la duda metódica tiene una serie de características. Es una duda provisional, porque no una duda escéptica, no nos podemos quedar en ella, sino que la estamos usando de manera provisional. Es una duda teórica, porque tenemos que seguir viviendo y no podemos aplicarla a nuestra vida práctica, sino solamente a nuestros conocimientos. Es universal, porque tenemos que aplicarlo a todo lo que decimos saber. Y es metódica porque su afán o su intención no es la duda misma, sino usarla como un camino, como un método para llegar a la verdad. Por eso también decimos que no sería una duda escéptica. De manera que la duda, en este caso, es como una especie de camino, es una especie de filtro que nos permite ir decantando a qué conocimientos nos van quedando y cuáles serían realmente verdaderos.
Y aquí habría pues dos pasos, en principio. Vamos a centrarnos hoy en dos pasos, el tercero lo veremos en la siguiente clase. El primer motivo para la duda es un motivo que ya también puso el propio Platón. Podemos dudar de los sentidos. Los sentidos a veces nos pueden engañar, ¿no? Y puede ser motivo de duda. Muchas veces nos confunden. Podemos confundir a una persona en la lejanía porque se nos parece a otra, podemos confundir dos colores, ¿vale? Hay muchas ilusiones ópticas donde vemos un charco donde solamente hay un reflejo del sol sobre el pavimento, de manera que dice Descartes que habría que poner en suspenso, habría que poner en duda todos los conocimientos que provienen de los sentidos. ¿Ven? Aunque habría algo que sí que podría estar a salvo de toda esa duda. No podría dudar de mi propia existencia física ni del lugar donde estoy. Por ejemplo, él dice, no podría dudar de que me encuentro aquí, por ejemplo, yo en mi caso, en el departamento de filosofía, dando una clase, que estoy sentado en una silla y eso mismo, aunque sea un conocimiento de los sentidos, es algo evidente, igual que no puedo dudar de un dolor de muela que se me impone, ¿no?, con una gran fuerza, ¿no? Entonces hay ciertas cosas sobre mí mismo que no sería motivo de duda. Bueno, entonces dice Descartes, por si eso no fuera poco, podríamos añadir otro segundo motivo para dudar, y es si estamos despiertos o soñando. Es la imposibilidad de distinguir el sueño de la vigilia, porque a veces los sueños nos parecen tan reales, ¿verdad?, que sufrimos o disfrutamos con ese sueño y luego nos levantamos pues acelerado o con placer si el sueño ha sido bueno. Entonces es tan difícil a veces pensar que el sueño no ha sido real, que quién nos dice que esta vida que nos parece tan real no sea también un sueño, ¿no? De manera que mi propia existencia corporal también podría serme dudosa sí pienso que podría ser también soñada, ¿no?, mi existencia. No estoy viviendo un sueño. Esto que estoy haciendo en este momento, esta clase que estamos dando de Descartes, no podría ser un sueño. Podríamos estar metidos dentro de un sueño. De manera que esa sería la segunda duda. Y a salvo de esa duda habría otra cosa. Descartes dice, pero aun cuando estuviera soñando, aun cuando estuviera dormido, las verdades matemáticas seguirían siendo ciertas. Eso estaría a salvo de la duda del sueño, ¿no? El cuadrado no podría tener más de 4 lados, igual que 2 y 2 también seguirían siendo 4, estuviera dormido o estuviera despierto. Bueno, pues todos estos motivos son los que va proponiendo Descartes en esta duda metódica para buscar una primera verdad, un primer axioma, que sería como el cimiento del que partir y en el que poder construir, pues nuestro conocimiento seguro y un camino para llegar a la verdad. Bueno, pues aquí creo que hemos avanzado bastante y vamos a dejar ya nuestra clase. Y bueno, pues os emplazo a la siguiente clase. Emplazo a la siguiente clase donde vamos a terminar de exponer la filosofía de René Descartes. El tercer motivo de la duda, cuál es la primera verdad, qué consecuencias extrae de ella, todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y cuando ya tengamos muy clara la filosofía de Descartes, pues entraremos ya de lleno en el análisis y en el comentario de sus textos principales, de los textos obligatorios de sentido. Hasta ese momento, pues muchas gracias, nos volvemos a ver en una clase más de Plat.online. Gracias.